Bueno, pues ya estamos en el 2019. Déjenme pongo esto en modo avión para que no pase lo de siempre. Bueno, lo de las últimas veces, con los audios y esto. Bueno, entonces estamos en el libro de Romanos. Primero que nada, feliz año a todos. ¿Cómo se la pasaron? Bien, a todo dar. ¿Sí estudiaron? No. Bueno, por lo menos hay honestidad. Pero bueno, estamos en el libro de Romanos. Las últimas dos clases que tuvimos en diciembre, no sé si recuerdan, fueron una vista panorámica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces estoy por enviárselas. Pero antes de esa terminamos en el capítulo 3, versículo 4, que pusimos gorro con esta frasecita que es una que deberían de vivir por ella, la cual es: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, es una sabiduría infinita, por así decirlo, o sea, para todos los tiempos, sin edad, ¿sí? O sea, aplica tanto el principio de la creación, cuando Dios le dijo a Adán y Eva: no coman de esto porque si no se van a morir, ¿sí? Van a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente? No se van a morir. No, Adán y Eva no permitieron que Dios fuera veraz. ¿Qué dijo Dios? Se van a morir. ¿Y qué pasó? Sí, todo hombre mentiroso. Cualquier percepción que nosotros queramos tener, si no se alinea a la palabra, si no es lo que la palabra de Dios dice, pues no estamos para considerarla como algo verdadero, eterno, como lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, estábamos viendo entonces el libro de Romanos. ¿Alguien me quiere decir algo acerca del libro de Romanos? ¿Algo que les haya llamado la atención? Bueno, es una pieza literaria, vamos a llamarle así, es una epístola o carta, que tiene prácticamente parte de la estructura de cómo funciona la iglesia, de cómo funciona el pueblo. ¿Puedes apagarlo, por favor? Digo que fue el primero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para el cual vino Jesucristo, ¿verdad? Y luego a todos nosotros. Porque y ahí, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Verdad? Exactamente. Pues ellos son el pueblo que Dios creó, no tan solo elegido, Dios lo creó. Le dijo a Abraham: vente de Ur de los Caldeos, que nunca supe qué era, pero bueno, ahí está. Es una Parte, ciudad, sí, de Mesopotamia, en Así es. Babilonia, de hecho. Y entonces, pues de otras partes que yo leí era que es una pieza muy importante de la doctrina, que es parte de la estructura de cómo funciona el comunicar la buena nueva, tanto para el que la recibe como para el que es testigo y la comunica, ¿verdad? Y que ahí abrevamos una gran cantidad de doctrina, de sabiduría, y que, bueno, yo así lo veo, simplemente con el hecho de estarlo tomando en nuestra mente, eso nos va a dar capacidad para ser testigos de él. Así es. Pues sí, el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, un dato que todos pueden saber y todos pueden conocer y darse cuenta de eso, es de que es el primero que tenemos en la Biblia de Pablo. No fue el primero escrito, pero es el primero que se nos presenta en la palabra, es el primero que se nos presenta en la Biblia. Y si recuerdan las clases que dimos en cuanto a la vista panorámica, o la vista panorámica que hicimos del Nuevo Testamento, no fue la primera carta que Pablo escribió, que fue Gálatas la primera, ¿sí? Romanos fue como en el año 50 y tantos, y Gálatas fue como en el año casi 50, 49, 50. Entonces no es la primera, pero ¿por qué la pusieron ahí? ¿Por qué está ahí? De hecho, si tú lees tu Biblia, muchos, no sé cuántos de ustedes hicieron el plan de lectura en orden cronológico, o han hecho alguna vez un plan de lectura, pero las cartas de Pablo son únicas. Las cartas de Pablo son algo, pues como dice, era revelación de un misterio, ¿sí?
Y tú lees toda la Biblia desde Génesis hasta el libro de Juan, ¿y de qué te vas a dar cuenta? De que la audiencia a la cual el mensaje estaba dirigido era principalmente a los judíos. ¿Sí? Entras con Génesis, el hermano lo mencionaba, empieza con Abraham, ¿sí? Y de ahí se agarra todo a partir de Abraham, desde Génesis hasta Juan, hasta el libro de los Hechos. Es, parte del libro de los Hechos es judío, dirigiéndose primeramente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una posición especial, ellos habían sido elegidos, ellos habían sido tomados de entre las naciones, ¿sí? Gentiles significa naciones, entonces habían sido tomados de entre los gentiles, ¿sí? Para que fueran una nación santa, para que fueran una nación escogida, una nación privilegiada, una nación, única. Entonces tú lees toda la Biblia, y si la lees en orden y no estás pensando, si la lees como si nunca la hubieras leído antes, pues tú te quedas de que, bueno, pues este es un libro judío. O sea, le está hablando a los judíos. En todo el Antiguo Testamento es judío. Luego los evangelios, ¿a dónde vino Jesús? ¿A México? ¿A dónde? A Israel. Y ahí vivían los judíos. ¿Qué dijo Jesús también en Mateo? No me acuerdo qué era, Mateo 10, Mateo 12. No vayan a los gentiles, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? No es sino hasta el final de los evangelios que dice que ahora sí vayan a todo el mundo. Pero de todos modos sigue yendo, inicialmente dice, empezando en Jerusalén. Entonces primero a los judíos. Que de hecho hay algo curioso en cuanto a eso, el mensaje, ¿sí? En cuanto al mensaje, pero luego lo vemos. Entonces, todo es judío, y de repente empieza a hablarte de gentiles. De repente empieza a ir Pablo a los gentiles, en lugar de ir primero con los judíos o darle la prioridad. O sea, les presenta el evangelio así como hacía a los gentiles, y les presenta salvación ahora. ¿Sí? Salvación, puede ser salvo, ¿sí? En este momento, sin tener que meterte al judaísmo, sin tener que circuncidarte, sin tener que seguir la ley, ¿sí? Y esto es algo revolucionario. O sea, si tú lees la Biblia como un nuevo, ¿sí? A veces eso es una cosa que hemos perdido, ¿sí? Como ya sabemos qué sigue, no recibimos, no tenemos como que el impacto que deberíamos de tener, ¿sí? Porque las cosas que Pablo dice y las cosas que Pablo enseñaba, el misterio que se le reveló a Pablo, era muy diferente a lo que se estaba enseñando antes. Antes era por fe, pero tenían que seguir la ley, tenían que ofrecer los sacrificios, tenían que hacer los diezmos, tenían que hacer las ofrendas, tenían que entregar los primeros frutos, ¿sí? Entonces eso era un requerimiento, eso era algo que necesitaban hacer, no nada más fe, como ahora, que vemos en Romanos 4:5, que dice, pero al que no obra, sino cree solamente en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? Entonces, previo a esto, este mensaje no estaba. Previo a este punto donde Pablo se le revela el evangelio, donde Pablo se le revela este misterio, de cómo somos salvos por medio de la sangre de Jesús, solamente, ¿sí? Creyendo solamente en la sangre de Jesús, y no por creer en Jesús y hacer la ley, o circuncidarte, o etcétera, etcétera, etcétera. Es algo, te digo, revolucionario, y como a veces ya sabemos lo que sigue, como que no tiene el impacto que debería de tener. Entonces hay que leer la Biblia. Cuando la leas, cuando leas el Antiguo Testamento, es un consejo, todavía no entramos en lo que es Romanos, en lo que es la clase, pero cuando leas la Biblia, léela como nuevo, léela, o sea, con la mentalidad del que estaba viviendo en ese momento. Si estás no sé, si lees algo en el Antiguo Testamento, no digas, no le quites la severidad o el detalle o importancia, pues el contexto en el que estaban viviendo, ¿sí? Ellos estaban viviendo bajo la ley. Por lo tanto, cuando ves cosas en cuanto a la ley, recuerda, yo no vivo bajo la ley. Yo no estoy viviendo en ese tiempo, ¿sí? Era algo que ellos estaban viviendo, bajo lo cual ellos estaban viviendo, de lo cual yo he sido liberado, de lo cual yo he sido sacado ¿sí? Lo vemos en las cartas de Pablo. Te digo, el mensaje que Pablo daba era único, ¿sí? La doctrina de que somos liberados de la ley, nada más la encuentras
a partir de Romanos hasta Filemón, ¿sí? Bueno, en Filemón no se menciona eso, es más una carta que en la que hay mucha imagen, ¿sí? De nosotros y el pueblo de Israel y Dios y Jesús, ¿sí? Pero lo que es de que fuiste liberado de la ley, ya no tienes que cumplirla, no tienes que seguirla, no tienes que ser circuncidado, solamente lo encuentras ¿dónde? En la revelación que se le dio a Pablo en el libro de los Hechos y en Romanos y las cartas paulinas, ¿sí? Entonces Pablo aquí, de entrada, o sea, cuando empiezas a leer la carta a los romanos, te das cuenta de que está introduciendo este mensaje en el cual ya es las cosas, pues no con la ley de Israel, y te quedas de que, bueno, ¿qué rollo? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué pasó con Israel entonces? ¿Qué pasó con todas las cosas, con todo el sistema que tenemos desde Génesis hasta el libro de los Hechos, cierto capítulo donde ya empieza a hacer la transición, donde Pablo se le revela el evangelio y la cosa empieza como que a transicionar de solamente judío a, ¿sí? Judío y gentil, pero ya en un mismo plano, no en judío y gentil, ¿sí? Porque así era antes, el judío estaba por encima del gentil, pero ahora que dice no hay judío ni gentil, no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo, no hay varón ni hembra, ¿sí? Somos uno en Cristo, es Gálatas 3, ¿sí? Entonces te digo, ¿qué onda, sí? Porque antes era así, donde el judío estaba por encima del gentil y ahora estamos en un mismo nivel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con esta posición? ¿Qué pasó? Y por eso es que el libro de Romanos es el primero que se nos introduce. Por eso es que el libro de Romanos es el primero con el que... Hay otras razones también, porque se acomodan por el autor y por lo largo que es el libro, ¿sí? El libro de Romanos y el libro de Corintios, si se fijan bien, son los más largos, 16, y luego le sigue otro un poquito más corto, pero es de los más largos, que es Segunda de Corintios, que es de 13, y luego vienen los de 6, y luego los de 4, y luego los 4, 5, 6, bueno, Timoteo y Tesalonicenses tienen 5, le ganan a Filipenses y Colosenses. Sí, pero ya van de los más largos a los más cortitos, hasta llegar a Filemón, que es el de 20 y tantos versículos, más o menos. Sí, pero bueno, vamos a retroceder. ¿Por qué empieza con el libro de Romanos? Porque responde las preguntas de ¿qué pasó con Israel? Y de hecho, si ustedes hacen un poquito de memoria, se van a dar cuenta de que en el capítulo 2, ¿sí? Pablo toma todo ese capítulo para hablar del pueblo de Israel y parte del 3. De hecho, aquí, cuando está hablando de estas cosas, él está anticipando unas objeciones que el pueblo de Israel haría, ¿sí? Que el pueblo de Israel diría, unos brincos que haría de que, espérate, porque la cosa era así, acuérdate, la cosa era de una manera y ahora es de otra, y el pueblo de Israel, pues ¿qué va a hacer? Va a quejarse o va a decir, bueno, ¿qué onda? La cosa no era así, la cosa es diferente, tú estás mal. Y Pablo dice, no. ¿Sí? De hecho, usa su mismo programa, usa su misma ley, usa lo mismo que el pueblo de Israel, en lo que el pueblo de Israel se enorgullecía, ¿sí? De lo que el pueblo de Israel se gloriaba, vaya, y los condena. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel, si recuerdan bien, creía que solamente por tener la ley ya era salvo, ya estaba exento del juicio, y Pablo dice, no, van a ser juzgados de la misma manera que el gentil. Mereces el juicio de Dios, tanto el gentil como tú. ¿Sí? Entonces Pablo empieza a aclarar todas estas dudas. El punto de Pablo, si se acuerdan bien, como les había mencionado, era llegar a un punto, llegar a un fin de condenar a todos, tanto a judío, también tanto a gentil como judío. Porque te digo, el judío decía, sí, el gentil, como les había mencionado al principio de estas clases de Romanos, el gentil es el combustible del infierno. Eso era lo que pensaban los judíos, ¿sí? Y piensan algunos todavía, que los gentiles somos el combustible del infierno. De que, o sea, si alguien merece ir al infierno, son los gentiles. Y Pablo les dice, sí, tienes razón, pero tú también. Y todavía estás en una peor posición que ellos, porque tú tenías la ley, tú tenías todos los puntos que debías de cumplir, o sea, tú tenías la voluntad de Dios, tú tenías la palabra de Dios, que es lo que habla aquí, la ventaja. Tú tenías todas las ventajas, sin embargo, en el capítulo 2 dice, tú eres inexcusable también. Porque en aquello con lo que tú condenas a otros,
te condenas a ti mismo. Y veíamos también cómo si tú lees la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos tenían en su ley, no seas idólatra, o sea, no sigas otros dioses, no tengas otros dioses aparte de mí. Y eso era lo que se supone que el pueblo de Israel debía enseñarle a las demás naciones, y le decía a las naciones, y les decía a las naciones como paganas, ¿sí? Naciones paganas, ustedes son unos paganos, y ellos mismos eran iguales. Tenían dioses ajenos, tenían sus lugares altos, los Baales, ¿sí? Entonces, con lo mismo que ellos condenaban a otros, ¿con qué? Con la ley, que decía, no tengas dioses ajenos, ¿sí? Otros dioses aparte de Dios, y ellos se estaban condenando a ellos mismos porque ellos hacían lo mismo. Por lo tanto, al igual que los gentiles, eran inexcusables, no tenían excusa, ¿sí? No tenían excusa. Entonces, llegamos al capítulo 3, escuchen los audios, por favor, porque aquí estos son versículos que creo que nunca había oído hasta hace poquito que empecé a buscar hablar en muchas iglesias, en muchos lugares, o que pocos entienden o les dan pues lo que llegan a ver de lo que está hablando estos versículos, ¿sí? Si se fijan bien, desde el capítulo 2 está hablando del pueblo de Israel, y aquí en el capítulo 3 está anticipando respuestas del pueblo de Israel, después de haberlos condenado con su ley y la circuncisión, que eran los dos pilares en los cuales ellos se apoyaban, en los cuales ellos decían, no, yo tengo la circuncisión, no, Dios nos dio la ley. Y dice, la ley te condena y tu circuncisión no vale nada si no cumples la ley. Eso está en el capítulo 2, así que léanlo por favor, ¿sí? Entonces, después vemos en el capítulo 1 que ellos preguntan, ¿qué ventaja entonces tiene pues ser judío? O sea, ¿de qué me sirve si no me va a ayudar en el momento del examen, si no me va a ayudar en el momento de la prueba, si no me va a ayudar a la hora de la hora? ¿De qué me sirve ser judío? Y Pablo le dice, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo que de qué te sirve? Primero que nada, les fue confiada la palabra de Dios. Ahora, hablamos de esto en las clases pasadas, no me voy a meter mucho en esto, pero tener la ley, tener la palabra de Dios era un súper privilegio. Tener la ley era un súper privilegio para ellos, ¿sí? Nadie tenía la ley aparte de los israelitas. No la tenían. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con quién lidiaba Dios directamente? Con el pueblo de Israel. Y las demás naciones se supone que tenían que ir al pueblo de Israel para obtener la palabra de Dios, para obtener la bendición de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Por medio de ti, todas las naciones. ¿Quién recibe primero la bendición? Israel. ¿Sí? Entonces, para que una persona, un gentil, fuera bendecido en aquel programa, en el programa de la ley, ellos tenían que bendecir a Israel, ellos tenían que ir a Israel, ¿sí? Ellos eran la nación santa, ellos eran los que tenían los sacerdotes, los que se podían acercar a Dios, ¿sí? Y hacer como que, pues, sí, hacer esa función de intermediarios, de lo que Dios decía, ellos lo enseñaban a las demás naciones. Ese era el plan de Dios, eso era lo que se supone que debían de hacer. Entonces era una súper ventaja. Aparte, ves la historia del pueblo de Israel y ves todas las veces en las que Dios les ayudó, en las que Dios les liberó, en las que Dios peleó por ellos, peleó sus batallas, y ellos a veces ni tenían que hacer nada, solamente alabarlo, y de repente todos sus enemigos se mataban entre ellos, o les daba miedo y se iban, ¿sí? Y todavía preguntan, ¿qué ventaja tiene ser judío? Esto lo veíamos en las clases pasadas. Son como preguntas muy insolentes, muy así de que, ¿qué rollo contigo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sabes tu historia? ¿Acaso no conoces tu historia? Todo lo que Dios ha hecho con ustedes y a través de ustedes y por ustedes. Todavía te preguntas, ¿sí? Y lo que hacen aquí, o lo que está haciendo Pablo, es anticipar comentarios de los judíos. Si después de haberlos condenado, ellos lo que van a hacer, o lo que quieren hacer, es lo que dice Romanos 2:15. Tratan de justificarse, ¿sí? Tratan de acusar a Dios. Ahorita van a ver cómo es que acusan a Dios y se defienden. Y empiezan a defender su pecado, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, ¿qué ventaja
tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hablamos de esto, escuchen los audios. No, la incredulidad de ellos, la infidelidad de ellos no hace nula la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel a pesar de que tú no lo seas, a pesar de que el pueblo de Israel no lo haya sido. De hecho, 2 de Timoteo 2:13, si no me equivoco, dice: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él, si Él ha dicho algo, Él lo va a cumplir, Él lo va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, no, su incredulidad no hizo nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera. De hecho, aquí lo dice Pablo en versículo 4, dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí? Escuchen los audios, por favor. De hecho, aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, ¿sí? Si alguien es veraz, si alguien es verdadero, si alguien no va a fallar, ese es Dios. Todo hombre mentiroso, ¿sí? Es algo difícil realmente el vivir por este versículo, ¿sí? Te digo, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios tiene una forma en la que Él ha dicho que se hagan las cosas. Y el tú decir, no, mejor lo hago de esta manera, es hacerte a ti el verdadero, o hacerte a ti el veraz, el que lo sabe, y a Dios mentiroso. Es algo difícil realmente. Si lo pones, o sea, puedes decirme así a la ligera, oh, yo sí hago Dios veraz y yo me considero a mí mismo mentiroso, pero en la práctica no es cierto. Muchos no lo hacen, muchos no lo hacemos en todo aspecto, en toda área de nuestra vida, ¿sí? Un ejemplo, si Dios, vamos a ponerlo en el área, siempre lo he mencionado en cuanto al matrimonio. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuántos hombres para una mujer? 1. ¿Cuántas mujeres para un hombre? ¿Quién dudó? ¿Sí? ¿Cuántos hombres para una mujer? ¿Cuántas mujeres para un hombre? 1. Jesús lo dijo, desde el principio de la creación, así lo dijo Dios, varón y hembra, ¿sí? Un varón, una hembra. Ahora, Él fue el que inventó el matrimonio, Él fue el que inventó esto. Entonces, Él sabe cómo es que funciona mejor. Pero cuando hay situaciones de adulterio, hay situaciones de, ¿sí? No, sí, es que yo puedo con 2, yo puedo con 3, yo puedo con, ¿sí? Y ¿qué termina pasando? ¿Qué termina sucediendo? En las familias. Un desastre. ¿Sí? Entonces, si Dios sí es el creador de algo, si Él ya instituyó algo, si Él ya dijo cómo se hacía una cosa, pues sigue, es porque Él sabe cómo funciona mejor. Y Él dijo, por decir, en este caso del matrimonio, que un hombre para una mujer para toda la vida. ¿Sí? Esa es una verdad. Sí. Pero bueno, entonces, ahí donde estoy. Ahora, fíjense, ¿qué les decía que ellos hacen? ¿Qué dice Romanos 2:15 para no tener que ir ahí? Más vayan a una página antes de su Biblia. ¿Qué dice hermana Lucy? 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Sí? Desde el principio de la creación vemos eso. Una vez que Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, ¿qué dice? Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y le dice, ¿comiste del árbol? ¿Por qué lo comiste? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué hizo? Estaba acusando y defendiéndose. Pasa la mujer. ¿Qué hiciste, mujer? Yo no fui. ¿Fue? ¿Qué estaba haciendo? Acusando y defendiéndose. ¿Sí? Y ahora los judíos. Tienes que prestar atención a lo que estás leyendo aquí en capítulo 1 y capítulo 2, que los está condenando. Pablo condena al judío y ¿qué es lo que va a hacer el judío ahora? Acusar y defenderse. Defender su pecado. Justificar su pecado. Ahorita vas a verlo aquí en el versículo 5. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, fíjate nada más, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Justificando su pecado. Diciendo, ay Dios, o sea, pero si mi pecado hace ver que tú seas más santo y más grande y más glorioso, como lo dice Romanos 5, de que Romanos 5, 21, dice, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. ¿Sí? Y luego dice en el capítulo 6, ¿pecaremos pues para que el pecado entonces abunde todavía más? Y dice, no, de ninguna manera. ¿Sí? Y esto es lo que estaban haciendo aquí ellos, justificando su pecado, diciendo, pues si yo peco más, Dios se va a ver más santo y más grande y más glorioso y más perdonador y más lleno de gracia y más misericordioso. Y eso es una tontería. Y de hecho Pablo lo dice, hablo como hombre y todo hombre es mentiroso o debe ser visto como tal, como mentiroso. ¿Sí? Vamos a una explicación un poquito ya más detallada de esto de Romanos 3:5. Quiero avanzar por lo menos hasta el 9. Dice, a Israel se le dieron estas promesas, ¿sí? Y cuando el rey de Israel confesaba su pecado, decía que si confesaban sus pecados, Dios los iba a oír, sanaría su tierra, recordaría sus promesas hechas a los patriarcas, los bendeciría. A ver, ¿por qué? Dios había puesto en su misma ley una profecía que decía que ellos iban a desobedecer. Ok. Ellos dicen todas estas cosas porque Dios ya había profetizado que iban a fallar. En la misma ley, Dios les dice, hagan todo esto, cumplan esta ley. Dice, casi al final le dice, pero yo sé que la van a fallar. Y va a llegar un día en el que van a seguir los dioses ajenos de las ciudades en las que van a entrar en la tierra prometida, me van a fallar. Y les puso ahí una promesa, les puso ahí un mecanismo para que pudieran regresar. Y les dice, pero si ustedes confiesan sus pecados, si ustedes ¿sí? se dan cuenta de esto, si se humillan, o como dice el versículo, que de hecho eso es una repetición de lo que la ley decía, si mi pueblo se humillare y buscare mí, yo y sanaré su tierra. ¿Sí? Es una promesa que el pueblo de Israel tenía, ¿sí? Porque Dios les había dicho, ustedes me van a fallar, ustedes van a fracasar, ustedes no van a cumplir mi ley, van a seguir los dioses ajenos, ¿sí? Y en ese momento donde estén ustedes pues fuera de su tierra, o estén de que no esté viniendo buena cosecha, donde no esté etcétera, 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 donde los hayan llevado en cautiverio, si ustedes confiesan sus pecados, que de hecho si leen Daniel hace eso, confiesa los pecados de su pueblo, dice, yo volveré a ustedes y los regresaré a su tierra, o sanaré su tierra, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio dice, puedes ver que Dios les dijo antes de que entraran a la tierra prometida que ellos desobedecerían y que Él tendría que castigarlos, pero que si confesaban sus pecados, Él los oiría y sanaría su tierra. Él les dijo esto antes de que pecaran, y la objeción de Israel es, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, si nuestra desobediencia prueba que Dios es fiel de acuerdo a su profecía, ¿sí? Dios dijo que pecarían y lo hicieron, por lo tanto Dios es visto como alguien verdadero, como alguien que dijo la verdad ante los demás, porque las profecías de que Israel quebrantaría la ley se cumplieron, ¿sí? Aquí puedes ver cómo es que intentan justificarse. Dios, tú profetizaste que íbamos a fallar. Tú lo dijiste. Y lo que tú dices se hace. Por eso es que fallamos. ¿Sí? Pero no es la culpa de Dios. Es la culpa de ellos que fallaron. Dios no los hizo pecar. ¿Sí? Pero ellos están tratando de acusarlo y defenderse. Tú lo profetizaste, Dios. Yo no tengo la culpa. ¿Sí? Mi pecado nada más te hace ver más grande y más santo y más justo. ¿Sí? Esto mismo lo va a repetir en Romanos 9. ¿Sí? Van a verlo ahí, que va a decir, ay, hablé mal y como que algo me pasó en la garganta. Pero bueno, hay un versículo en Romanos 9 donde dice, ¿me puedes pasar tanta agua, porfa? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Sí? Y esto es Pablo anticipando una objeción de los judíos, que es lo mismo que dicen, ¿sí?
Dios, tú lo hiciste, esa es tu voluntad, esa era siempre tu voluntad y yo nada más estoy, ¿sí? No puedo resistir tu voluntad. Tu voluntad había dicho, tu palabra había dicho que iba a fallar, que iba a regarla, ¿sí? Entonces, pues yo nada más estoy haciendo eso, yo nada más estoy, ¿sí? Entonces, ¿ves cómo intentan justificarse? Ay, déjeme agua ahí arriba. Bueno. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Se me ve bien chistosa la voz. ¿Será injusto Dios que da castigo? Dicen, ellos están diciendo, ¿por qué nos está juzgando Dios? Solo somos peones en su juego. Él dijo que pecaríamos y pecamos tal y como Él lo dijo. ¿Por qué nos juzga entonces? ¿Sí? Ellos están tratando de acusar a Dios de ser injusto al juzgarlos. Gracias. ¿Eh? Ah. Y es que el que Dios hubiera dicho que esas cosas iban a suceder, no era que Dios se nos estuviera matando. Y como que la gente también todavía hoy entiende eso. O sea, Dios vio lo que iba a pasar y lo dijo. Así es. No es de que esa era la voluntad de Él que sucediera. Ajá. ¿Sí? De hecho, su voluntad era que ellos siguieran la ley. Exactamente. Dios simplemente vio lo que iba a pasar años más adelante. Y su misericordia dio provisión para que cuando fallaran pudieran regresarse. Y dicen a veces de que Dios no era bueno en el Antiguo Testamento. Nada que ver. Bueno, ellos están tratando entonces de acusar a Dios de ser injusto al juzgarlos por sus pecados. Pablo termina este versículo diciendo algo entre paréntesis: hablo como hombre, ¿sí? Un hombre ignorante, un hombre tonto, un hombre mentiroso. Este es su argumento. Dios dijo que todos somos pecadores y nos salvó por su gracia. Entonces, ¿por qué no puedo decir... a ver, me perdí aquí en mis notas. ¿Por qué no puedo decir me salvó por su gracia? No es esto de lo que nos acusan a las personas que enseñamos el Evangelio, de justificar nuestro pecado. Esto es lo que estas personas están diciendo y Pablo va a lidiar con eso en el capítulo 6. Pero esta es la objeción. Dios está mal al juzgarnos si nuestro pecado prueba su verdad. A ver, escúchalo otra vez. ¿Sí? La objeción de ellos es decir, Dios es injusto. Nota eso, nada más nota eso. Dios es injusto. Ellos están diciendo, Dios es injusto al juzgarme porque yo estoy cumpliendo lo que Él estaba diciendo. Yo lo estoy haciendo ver verdadero. Yo lo estoy haciendo ver veraz. ¿Sí? Mi mentira lo hace ver veraz. ¿Sí? Y justifican su pecado de esa manera. O quieren hacerlo. Él obtiene la gloria al nosotros hacer lo incorrecto, ¿sí? Dicen ellos. Pero ¿puedes ver lo torcida que está esta objeción? Este razonamiento. O sea, llegan al punto... llegan a justificarse tanto al punto de llamarle a Dios injusto. ¿Sí? Lo cual está súper mal. ¿Por qué? Porque Dios es veraz, todo hombre mentiroso. ¿Sí? Fíjate nada más la osadía. ¿Será Dios injusto? No, Dios no es injusto. Él es veraz, Él es fiel y verdadero. Ellos hacen todo lo posible para no ser condenados. Hasta el punto de acusar a Dios de ser injusto. Versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? Fíjate lo que dice. ¿Dios es injusto? No. ¿Cómo se supone que Dios juzga al mundo si solamente te usa como peón para demostrar su justicia? Eso sería incorrecto. ¿Sí? Perdonar tus pecados y no perdonarlos de aquella persona no tiene sentido. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si Dios no juzgara al pueblo de Israel solo porque ellos cumplieron la profecía que Dios había dicho que ellos iban a hacer, ¿sí? Y condenar a todos los demás y a ellos no, porque ellos estaban haciendo resaltar la bondad y justicia de Dios, pues no, ¿sí?
los juzga a todos parejo. Y es lo que dice en Romanos 2 y en Romanos 3, más adelante lo vamos a ver. O sea, todos merecemos juicio, todos merecemos la ira de Dios, todos merecemos la condenación, todos merecemos la tribulación. Ninguno de nosotros, ¿sí?, podía decir, yo puedo ganarme la vida eterna. Ninguno de nosotros podía decir, yo soy lo suficientemente bueno. No hay nada bueno en nosotros aparte de Cristo. Fuera de Cristo, no hay nada bueno en nosotros. Pablo lo dice en Romanos 7. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, no hay nada bueno en mí, dice Pablo. ¿Sí? Solamente en Cristo es que tengo justicia, justificación, santificación, redención, perdón de pecados, soy acepto en Él, pero fuera de Él, no. Lo vimos en el capítulo 1, fuera de Él somos reprobados. ¿Sí? Reprobados. ¿Qué pasa cuando repruebas? Sí. O sea, ¿qué significa ser reprobado? Pues no aprobaste, no pasas, ¿sí? No llegas a la meta necesaria, ¿sí? Dios no podría, entre comillas, juzgar a nadie si no juzgara a Israel según verdad, como dice el capítulo 2. A Israel se le dio la ley, que les decía exactamente las cosas que hacer y qué no hacer. Si alguien será juzgado con precisión, este va a ser Israel. ¿Sí? Pablo les dice, ¿cómo juzgará Dios al mundo si no los juzga a ustedes que tienen la ley? ¿Sí? Ustedes que tenían todas las ventajas, si no los juzga a ustedes, pues ¿cómo va a juzgar a todos los demás? O sea, no sería justo eso. De hecho, el contexto en el que aparece Dios no hace excepción de personas es en cuanto a juicio. ¿Sí? Es parejo, es equitativo. ¿Sí? Tanto a judío como gentil lo va a juzgar, es lo que dice Romanos 2. Lo que era su ventaja se convirtió en su desventaja cuando pecaron, porque eran juzgados de acuerdo a la ley, eran juzgados de acuerdo a ella. Hay algunas personas que creen que Dios creó el pecado para su gloria. Entre esas personas están los calvinistas. No todos, porque algunos de ellos se dan cuenta de la blasfemia que es decir esto. Imagínate, decir que Dios, hay personas, calvinistas famosos, calvinistas que mucha gente escucha, que dice que Dios creó el pecado para su gloria. Esa frasecita se parece, sí o no, mucho a si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Nada más que el calvinista dice, Dios creó el pecado, Dios ordenó el pecado para su gloria. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo dicen? Soli di gloria, algo así. ¿Sí? O sea, toda la gloria sea a Dios. Todo le da la gloria a Dios. Y pecado no le da la gloria a Dios. El pecado no le da la gloria a Dios. Dios no se gloría en enfermedad. Dios no se gloría en muerte. Dios no se gloría en algo que no era su diseño original. Desde el principio no fue su intención que el hombre pecara. Por lo tanto, todo lo que viene siendo el resultado del pecado y el pecado en sí no le da gloria a Él. Bueno, entonces, pero algunos calvinistas enseñan que Dios creó el pecado, ¿sí? He escuchado a uno que utiliza el argumento de que si Dios no fuera el argumento de que si no fuera Dios el que estuviera detrás de todas las cosas horribles que suceden, sería entonces todo un mal sin propósito. ¿Sí? Así lo ven, así lo razonan. ¿Sí? Y como Dios, ellos tienen una idea de que Dios está en control de todo, que también mucha parte de la iglesia cree Dios está en control de todo, y no, Él está en control de todo. ¿Sí? Si Él estuviera en control de todo, lo puedes ver en Apocalipsis, que es 19, 20, no me acuerdo, donde Él está en control, donde Él está reinando. ¿Sí? Y ahí es donde dice que es un mundo con Cristo reinando. ¿Sí? Pero Él está en control de todo. ¿Sí? Y entonces dicen estas personas que
que hay mal en la vida, que si hay mal aquí es porque Dios tiene un propósito. De lo contrario sería un mal sin propósito. Y no, ¿cómo? ¿Sí? Pero, ¿qué no la Biblia dice? Que el hombre le dio dominio al enemigo, el hombre le dio dominio a Satanás, que él es el príncipe de este mundo, ¿sí? ¿Sí? El ser humano es influenciado por esta naturaleza pecaminosa. La creación fue sujetada, ¿sí?, por nosotros, debido a nosotros, porque nosotros la hundimos en pecado, y esta gime esperando el día en el que nosotros seamos, ¿sí?, glorificados. Eso está en Romanos 8. Entonces, no le da la gloria a Dios el mal. Y Dios no ordenó lo malo que está sucediendo. Dios no ordenó los desastres naturales. Dios no ordenó todas esas cosas que se le atribuyen a Él. ¿Sí? Entonces dicen, sería un mal sin propósito. Por lo tanto, el mal que está sucediendo en el mundo tiene un propósito, el cual es darle gloria a Dios. Los universalistas dicen que un universalista cree que nadie va a ir al infierno, que todos van a ser salvos porque Dios quiere que todos sean salvos. Y esa es una verdad. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todo lo que Dios quiere se hace. ¿Sí? El mismo problema que con el calvinismo en cuanto a lo que creen acerca de la soberanía de Dios, de que si Dios lo quiere, se hace. Todo lo que Dios quiere se hace. Y te digo, no es así. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:4, dice que quiere que todos los hombres sean salvos, y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? No todos los hombres son salvos, no todas las mujeres son salvas. Sí, lamentablemente, pero eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces los universalistas dicen que Dios necesita el pecado en el mundo para que pueda amar a todos, porque sin pecado no hay gracia. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen que Dios está detrás del pecado, ¿sí?, y eso no es cierto. Él no es el creador del pecado. Este es el argumento que dicen: si el pecado es parte del plan de Dios, ¿por qué nos condena cuando el pecado era parte de su plan? Eso es lo que están diciendo básicamente aquí. Si nuestra injusticia es resaltar la justicia de Dios, ¿por qué nos castiga? ¿Por qué es injusto al castigarnos? ¿Por qué? Eso sería injusto. Porque el pecado siempre ha sido su plan. El pecado siempre ha sido parte de su plan. Y no ha sido parte de su plan. ¿Sí? El pecado... sin embargo, la conclusión es que lo malo es malo y el pecado es pecado. Isaías 45:7 es un versículo usado por aquellos que dicen que Dios creó el pecado. Isaías 45:7. Isaías 45:7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Sí? Este es un versículo que usan aquellos que dicen que Dios creó el pecado, que Dios creó el mal, que Dios creó las tinieblas. Si Dios predetermina cada acción del hombre, entonces la conclusión es que Dios sí creó el pecado, lo cual haría a Dios un juez injusto. Eso es lo que están diciendo. Si Dios me hace pecar, entonces ¿por qué me juzga? Hay un problema enorme en la idea de que Dios ordena cada acción y pensamiento del hombre. Dios no creó el pecado para su gloria. Dios creó el pecado y juzga a las personas por ello, y todo es para su gloria. Imagínate eso. O sea, si fuera así, si Dios realmente hubiera creado el pecado, entonces sí tendría sentido lo que ellos apelan o dicen, ¿sí? o están objetando diciendo, Dios es injusto, pero Él no creó el pecado para su gloria. ¿Sí? Ellos están diciendo, si Dios me hace pecar, entonces ¿por qué me juzga? Si el pecado es parte de su plan, yo nada más estoy yendo con la corriente de su plan. Ahora, este versículo en Isaías 45:7 está hablando del castigo de Israel, ¿sí? Y estas personas dicen, ¿ves? Las personas que creen que Dios ordenó el pecado y creó el mal, dicen, ¿ves? Dios creó el pecado. Y no. Esto de adversidad, o en inglés usa la palabra mal, esto del mal está en contraste con paz.
Y como te mencionaba, si tú lees acerca de este capítulo, si tú lees el contexto, está hablando acerca de el castigo de Israel. ¿Y por qué Dios trae castigo? ¿Por qué es que Dios estaba trayéndoles tinieblas y adversidad al pueblo de Israel? ¿Por qué? Sí saben la respuesta, estoy segura. ¿Por qué? Porque habían ido tras dioses ajenos, porque habían quebrantado la ley de Dios. Y en la ley, ¿qué decía? Si ustedes hacen eso, yo los voy a castigar. ¿Y ellos qué dijeron? Acepto los términos. ¿Sí? Cada que ves tú matanza, muerte, ¿sí? Ira, vas a ver que es porque ellos, ¿sí? El pueblo de Israel, tentó por mucho tiempo la paciencia de Dios. ¿Sí? Y Dios estaba obligado a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto, habían hecho un acuerdo condicional en el que si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto. Pero si ustedes hacen aquello, yo voy a hacer aquello. O sea, si ustedes hacen mal, pues yo les voy a responder con castigo. Pero si ustedes hacen el bien, yo los voy a bendecir. ¿Sí? Entonces, por eso es que ves todo esto. Y este es el contexto de yo creo las tinieblas, yo creo la adversidad, yo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos habían fracasado, habían quebrantado su ley y eran respuestas. Y era porque Dios estaba siendo veraz, porque Dios estaba siendo justo, estaba cumpliendo su palabra. No porque Él hubiera ordenado la caída o porque le hubiera agarrado al pueblo de Israel sus manos y les hubiera doblado las rodillas para que se arrodillaran ante Baal. Y ahora sí los voy a castigar por eso mismo que yo hice que hicieran. ¿Sí? Libre albedrío ahí, hermano. Uh-huh. Sí. Mal usado. Ajá, exactamente. Sí, entonces, recuerda que Dios estaba obligado a bendecir a Israel si ellos hacían el bien, pero también estaba obligado a maldecirlos si ellos hacían el mal. Así que Dios está formando el castigo y destrucción de Israel, no está creando el origen del mal. ¿Sí? Juan 8:44, ustedes anótenla, dice que el diablo es el padre de mentira. ¿Sí? Romanos 5:12, que después lo vamos a ver, dice que el hombre introdujo el pecado al mundo y por medio del pecado, dice, la muerte vino por el pecado y el pecado por medio del hombre. Ese es Romanos 5:12. ¿Sí? Él no es el autor del pecado. Entonces ellos estaban diciendo, Dios es injusto ya que el pecado es parte de su plan. Y Pablo dice, no, el pecado no era parte de su plan. El hombre introdujo el pecado y él tuvo que arreglar su desastre. ¿Sí? Él tuvo que salvarte del pecado. Él tuvo que conquistarlo en la cruz. El pecado no era su idea. Dios es honesto, Él es recto, Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. ¿Sí? Él no es hombre para mentir y las mentiras que el diablo levanta para atacar la justicia de Dios no le hacen nada a la justicia de Dios. ¿Sí? A pesar de que digan estas cosas, en Romanos 3, a pesar de que digan estas cosas, Dios sigue siendo, vamos a ponerlo de esta manera, aunque hayan mentiras, Él sigue siendo veraz, Él sigue siendo verdadero, Él no cambia. Pueden levantarse 1001 mentiras acerca de Él, pero Él va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si el pecado es algo que Él creó y de lo que es responsable? Sin embargo, hay personas que creen que Dios creó el pecado para su gloria. Digo, más unos que a lo mejor reconozcas ahorita son este grupo llamado los calvinistas, ¿sí? Y los universalistas también, pero a lo mejor has oído más calvinistas porque hay más presencia calvinista en redes sociales que universalista. No sé si han topado con algo así. O sea, alguien que crea... No es una iglesia, es una corriente, ¿no? Nada más de pensamiento. Sí, se llama... los calvinistas no les gusta que les digan calvinistas. Ellos se llaman a sí mismos reformados. Ellos tienen teología reformada. Ellos creen en la teología reformada. Entre ellos están... Ay, se me olvidaron las denominaciones. Nada más me acuerdo de presbiterianos. ¿Adventista, no? No, la verdad no me acuerdo. Pero sé que los presbiterianos... ¿Quién conoce a Lili Palacios? No, ahí en la iglesia. Bueno, ella estaba en una iglesia presbiteriana. Y llegué a platicar con ella en cuanto a eso y me mencionaba acerca de eso, de que tienen esta corriente calvinista ahí
pero no les gusta que les digan calvinistas. Ellos se hacen llamar a sí mismos, se dicen a sí mismos reformados, ¿sí? De la teología reformada. Entonces ellos creen, estas personas de teología reformada, la teología reformada, vamos a ponerlo así, no diciendo estas personas creen esto, pero la teología reformada cree, tiene esta idea de que Dios creó el pecado, de que Dios creó el mal, de que Él es el autor del mal, que Él controla todo, de que Él está en control de todo. La soberanía, ¿no? Sí, la soberanía de Dios, sí. Es un mal concepto acerca de la soberanía de Dios, ¿sí? No bíblico. Como ya vimos, este argumento de que dice, no, pues nosotros hacemos resaltar la justicia de Dios porque el pecado siempre ha sido parte de su plan, no es verdad. No es cierto, ¿sí? El pecado no ha sido parte de su plan. Él sabía que venía, él pudo saber que venía, así como pudo saber que el pueblo de Israel iba a fallar, pero no era su plan, pero no era lo que él estaba pensando, lo que él estaba planeando para su pueblo, ¿sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? Aquí Pablo toma el argumento del versículo 5 donde dicen, ¿será injusto Dios que da castigo si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Y lo aplica a las acusaciones que él recibe de los judíos. ¿Se revolvieron? Poquita, ¿sí? Aquí Pablo, ¿sí?, toma la acusación, ¿sí?, o el argumento, perdón, del versículo 5, ¿sí?, de que si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, será injusto Dios que da castigo, y lo aplica a las acusaciones que Pablo recibe de los judíos. ¿Qué decían los judíos de Pablo? Tú estás mal, estás haciendo pecado, estás cometiendo pecado al predicar estas herejías. Y dice Pablo, lo mismo, como que se las voltea. Si por mi mentira, imagínense, si por mi injusticia la verdad de Dios abundó para su gloria, hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué soy juzgado como pecador? O sea, si tú me estás diciendo que estás bien tú al pecar, porque estás haciendo exaltar la justicia de Dios, ¿por qué me estás juzgando a mí? ¿Por qué me estás diciendo? Si solamente estoy haciendo lo mismo, estoy diciendo herejías, diciendo mentiras, ¿sí? Y aparte es lógica mundana esa. Uh-huh. Me encanta cómo se las voltea Pablo, ¿no? O sea, da risa. Dice, pero si por mi mentira, o sea, por mi predicación, por lo que yo estoy compartiendo, ¿sí?, la verdad de Dios, que tú le estás llamando mentira, que tú le estás llamando herejía, por lo cual tú me estás juzgando, ¿por qué me juzgas? Si solamente estoy exaltando la gloria de Dios, dándole gloria a Dios por medio de mi herejía, por medio de mi mentira, por medio de mis blasfemias. ¿Sí? Me da risa como Pablo se la regresa. ¿Sí? Entonces dice, los judíos estaban objetando, si nuestros pecados muestran la gloria de Dios, entonces ¿por qué nos juzga Dios? Pablo les dice, ok, entonces ¿por qué soy juzgado por las mentiras, entre comillas, que predico? Él les dice, ¿por qué me acusan a mí de enseñar herejías y hacer lo incorrecto cuando están tratando de justificarse a sí mismos por sus malas acciones con esta objeción falsa? ¿Sí? Pablo era acusado de dar falso testimonio o de hablar mentiras cuando predicaba el evangelio. Cuando hablaba del evangelio del que va a hablar más adelante, ¿sí?, era acusado de herejía, de estar compartiendo herejías por los judíos. Los judíos lo acusaban de esto. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Hasta ahorita sí estamos entendiendo, sí estamos cachándola, sí estamos... ¿Sí? Bueno, Primera de Timoteo. Dice, porque hay un solo Dios. Recuerda, ¿en qué estamos? Estábamos viendo que Pablo está diciendo, pero si por mi mentira yo hago resaltar la gloria de Dios, ¿por qué entonces me están acusando? ¿Sí? Pablo era acusado de decir falso testimonio, de dar falso testimonio, de compartir herejías, de compartir mentiras. ¿Sí? Fíjate lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Sí? Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué Pablo tiene que decir no miento?
En diferentes ocasiones de las epístolas de Pablo, él dice, no miento, no sé si se han dado cuenta. Por eso en Romanos 9 él dice, yo tengo un pesar por los judíos y no les echo mentiras, de verdad. El Espíritu Santo puede darle testimonio de esto. ¿Sí? Porque lo acusaban de decir mentiras. O sea, esto nada más es para mostrarles de que por qué dice, si por mi mentira yo hago resaltar la bondad, la gloria de Dios. ¿Sí? 2 Corintios 11:31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es 2 Corintios 11:31. No me voy ahí para no perder tantito tiempo, que ya perdí al explicarles por qué no me fui ahí. Quien es bendito por los siglos sabe que no miento. ¿Por qué dice esto? Porque es acusado de hablar mentiras. Porque cuando decía, vi al Señor Jesús en el camino a Damasco y me dijo que fuera a los gentiles, y Él me dio este mensaje que había sido oculto desde tiempos eternos, sí, este misterio me lo reveló, y los judíos decían, no es cierto, eres un mentiroso, Él no hizo eso, ¿sí? No te habló, no se te apareció. Lo acusaban de hablar mentiras y Pablo constantemente defendía su apostolado. De hecho, en Gálatas menciona esto, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, sí, apóstol de Dios, por Dios, no por hombres, ¿sí? Y lo que dice él en este versículo es, si la verdad, o la veracidad, la fidelidad, o la justicia de Dios abundó para su gloria por mi mentira, o sea, a través del ministerio de Pablo predicando el evangelio de la gracia, ¿por qué soy juzgado como pecador? Eso es en versículo 7, capítulo 3 de Romanos. ¿Sí? Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, si la verdad de Dios abundó para su gloria por medio de mi mentira, ¿por qué soy juzgado como pecador? Solamente estoy haciendo lo mismo que ustedes. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Este sí lo voy a leer. Ya que terminemos Romanos. Segunda de Timoteo 2, 8 y 9 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? Entonces Pablo sufre, ni les terminé la idea, cuando terminemos Romanos, cuando terminemos Romanos, no sé, puede ser, está entre mis candidatos, pero estaría padre darle a Timoteo. Aparte está cortito, o sea, irnos de un libro grandote a uno cortito. Sí, porque pues nos va a tomar todo el año, yo creo, terminarlo. A ver, sí. Pero sí estamos aprendiendo, sí estamos entendiendo algo. Sí, más o menos, estamos desmenuzándolo. Yo creo que es algo beneficioso el conocer pues el contexto de cómo están las cosas y no nada más arrancar las cosas de su contexto y usarlas para lo que tú quieras. No debe de ser así la lectura bíblica o el estudio bíblico. Pero bueno, entonces Pablo sufría, ¿sí? Pablo estaba siendo tratado a modo de malhechor, ¿sí? Lo metían en prisiones, era acusado, era encadenado a modo de malhechor, como si fuera un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué lo metían a la cárcel? ¿Por qué? Por predicar el evangelio, exactamente. Que Jesús le encomendó que predicara. Pablo les dice, bueno, si es verdad que nuestros pecados magnifican la gloria de Dios, ¿cuál es el problema? ¿Sí? De que yo esté compartiendo este mensaje del evangelio, esta gracia de Dios. ¿Cuál es el problema? Si ustedes creen que nuestros pecados hacen resaltar la gloria de Dios, ¿sí? Sus objeciones se habían vuelto tan ridículas que Pablo se las voltea y les pregunta, entonces, ¿por qué me juzgan a mí? Si lo que dicen acerca de que nuestros pecados muestran la gloria de Dios, entonces, ¿por qué estoy encadenado? ¿Por qué sigo siendo juzgado por mi mentira? ¿Por qué es que soy tratado a modo de malhechor? Mi pecado debería de estar exaltando la gloria de Dios, ¿no? Obviamente esto es algo ridículo. Y es por eso que dice, ¿por qué soy juzgado como pecador? Y no, como ustedes dicen, alguien que exalta la gloria, que le da la gloria a Dios, que exalta la gloria de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ya, yo batallé con esos versículos por un chorro de tiempo. Se los prometo, un chorro de tiempo. A partir del 3. Del 3 al 8. No saben cuánto batallé con esos versículos. No les entendía.
Nada más no. Y ya, ahora sí les entiendo. Y es algo tan padre porque te das cuenta, o sea, cómo Pablo lidiaba con los judíos, cómo explicaba, cómo pues, cómo pensaba Pablo, ¿sí? Cómo hablaba, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Pero sí. Dice... Contestaba, o sea, cuando dice que se hacían los judíos como judíos, o sea, ¿cómo les contestaba como judío? O sea, él pensando como judío y les contestaba lo que sabía que ellos estaban pensando. Sí, él pensaba como ellos porque era como ellos. Judío, entonces sabía lo que era ser judío, está en la ley. Exactamente. Entonces, yo creo que es algo muy padre para ustedes. No sé cuántos se habían atorado con estos versículos, la verdad. No les había entendido eso. ¿No? ¿Alguien aquí que ya los hubiera leído y sí les hubiera entendido? Sí, pero no, tampoco los entendía. Bueno, entonces qué chido. Qué chido que ahora ya lo entienden un poquito más y todavía pueden sacarle más jugo al leer el Antiguo Testamento, al leer todo el libro de Romanos, el ministerio de Jesús, el libro de los Hechos. ¿Sí? Pero bueno. También Pablo muy astuto en la forma en que contesta, ¿verdad? Exactamente, pues él era bien coco. Aparte, ahí hay muchos conceptos jurídicos, ¿eh? Por Así eso es. también a lo mejor ahí Sí, él, pues dice Filipenses que él era, o sea, hebreo de hebreos, fariseo. ¿Sí? Versículo 8, Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien. ¿Recuerdan del propósito, uno de los propósitos del libro de Romanos, o de la carta a los romanos, perdón, hago énfasis en eso, carta a los romanos, era una carta hacia los romanos, o sea, no tenía capítulos, no tenía versículos, era todo un conjunto, que así es como se supone que deben de leerse las cartas enteras. Ay, ¿por qué les dije esto? Uno de los propósitos del libro de la carta a los romanos, era eso, el demostrar o mostrarle a las personas en Roma qué era lo que Pablo creía verdaderamente, ya que había calumnias, ¿sí? Había personas que afirmaban que Pablo decía, vamos a hacer males para que vengan bienes, a través de este mensaje de la gracia, ¿sí? Esa es la conclusión a la cual llega una persona legalista, una persona, ellos nada más están enseñando la licencia para pecar, ellos nada más están, y sí hay personas que lo llevan al nivel tonto de pensar que la gracia te lleva a pecar cuando no es así. O sea, una persona que piensa así realmente no ha conocido la gracia y no ha leído su Biblia. ¿Sí? Entonces no le hagas caso a personas que piensen de esa manera. No valen tu tiempo, la verdad. No lo valen. La gracia no te lleva a pecar. La gracia, de hecho, te lleva a vivir más, te lleva a un estándar todavía más alto que la ley. ¿Sí? Te lleva a no pecar como resultado de transformación, ¿sí? De una transformación interna. Él te transforma desde adentro y ya no pecas, ya no ni siquiera batallas tanto con eso del deseo de pecar, la cosquilla de pecar. ¿Sí? Exactamente. La ley te decía no adulteres, pero la gracia dice ama a tu esposa. Y por lo tanto, ¿sí? Entonces, aparte de que la gracia dice Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y todo ese inmundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el resultado de la gracia, que vivas en este momento, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. No de que, pues ya, sí, ya. ¿Por qué? Porque veíamos también en Timoteo, las buenas obras adornan la doctrina, ¿sí? Adornan el evangelio para el incrédulo. Lo ven y dicen, no, pues sí, o sea, sí trae transformación, sí es algo pues diferente, no es igual que los demás. Pero bueno, versículo... Dicen, bueno, está bien, lo voy a hacer, voy a gozar. Total, luego me arrepiento y me perdono. Digo, buscando Sí. lo que tú me decías ahorita, ¿verdad? Un razonamiento tonto. Tontos. Tonto. Muy tonto, realmente.
Dice, entonces versículo 8, ¿por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vamos a leerlo sin los paréntesis. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que nos vengan bienes? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. ¿Sí? Es una forma de leerlo y que no te revuelvas, ¿sí? ¿Por qué no decir, hagamos males para que nos vengan bienes? Como algunos levantan falsos y afirman que nosotros decimos. Es una forma un poquito menos revuelta de leerlo. No sé si para ti también lo sea, pero lo es para mí. Bueno, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? ¿Recuerdas cuando hablamos de la introducción a la carta de los Romanos? Ya se lo mencioné. Pablo dice, algunas personas nos acusan y otros enseñan como si yo les hubiera dicho que enseñaran eso. ¿Qué es esto que enseñan? Ellos acusan a Pablo de enseñar, hagamos males para que vengan bienes. Decían, este tipo es un hereje. Les dice a ustedes que no sigan la ley. Esto es lo que los judíos decían de Pablo. Él es un hereje. Les dicen no sigan la ley. Les está diciendo que hagan males para que vengan bienes. Él está diciendo que si pecas Dios te va a bendecir. Esa es su acusación falsa o calumnia en contra de Pablo, porque él está enseñando gracia. Él enseñaba lo mismo que tú y yo enseñaríamos, de que no se trata de lo que hagamos, sino de lo que Jesucristo hizo, ya que nos salvó por su gracia. Y ellos decían, tú le estás enseñando a las personas que ahora pueden pecar y no pasa nada. Y no, eso no es lo que estaba enseñando. Y de hecho esa no es la acusación que recibimos. Le está enseñando a las personas que pueden pecar y no pasa nada. ¿Sí? Fíjate la respuesta de Pablo a esta acusación. Respuesta que debería ser parte de nuestra enseñanza también. Cuando enseñemos la gracia, aclarar este punto, porque siempre sale esta pregunta, siempre es esta pregunta. Y está en Romanos 6.1, ustedes anótenlo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Por supuesto que no estamos para perseverar en el pecado para que la gracia abunde aún más. Eso no era lo que Pablo predicaba. Sin embargo, calumniaban o acusaban falsamente a Pablo. Lo acusaban de que él enseñaba que debíamos hacer males para que Dios pudiera hacer algo bueno. Lo mismo que estaban diciendo acá. ¿Por qué nos acusa Dios si nuestra injusticia solamente lo hace resaltar? Su justicia, su bondad, su gracia, su perdón. ¿Sí? Pablo dice, grandioso, lo acusaban de que él enseñaba que debíamos hacer males para que Dios pudiera hacer algo bueno. Y Pablo dice, pues, grandioso, entonces ¿por qué me están acusando a mí? Me calumnian y afirman de que hay que hacer males para que vengan bienes. ¿Y qué dice en Romanos 3.8? Cuya condenación es justa. Pablo dice, eso es lo más ridículo que he oído. Ellos dicen que yo enseño eso y es ridículo. Debería de ser obvio al oír, hagamos males para que nos vengan bienes. Debería de ser obvio que eso es algo tonto, ese razonamiento es algo tonto. ¿Sí? La objeción del versículo 5, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo dice, eso es lo mismo que decir, hagamos males para que vengan bienes. Sí, es lo que Pablo está diciendo, los está condenando, dice cuya condenación es justa. Ustedes al decir esto de que, ¿por qué Dios es injusto? Dios es injusto más bien al juzgarme, ya que mi injusticia lo hace resaltar. Y Pablo dice, es lo mismo que están acusando, de lo cual me están acusando, de decir, vamos a hacer males para que vengan bienes. ¿Sí? Fíjate cómo va conectando todo, ¿sí? Desde el 3 hasta el 8, todo es una ideita, ¿sí? Todo va conectándose, son argumentos que está anticipando y respondiendo, ¿sí? Entonces, es lo mismo que decir, el fin justifica los medios. Se ha llegado a decir, puedes hacer cualquier cosa mala con un buen fin y a Dios le gusta. Eso es contrario a la ley y contrario a las cosas que Dios enseñó. Dios no justifica los medios por el fin. Pablo dice, cuya condenación es justa. Es una calumnia que reporten que yo enseño eso, dice Pablo. Esa es la objeción que tienen, Pablo dice. A esto es a lo que llegan, a decir que Dios no debería juzgarnos porque cuando haces cosas malas, cosas buenas pasan. Eso es algo falso, algo horrible, ¿sí? Recuerda, Dios es veraz, todo hombre mentiroso, y Pablo usa sus circunstancias para mostrarles el mal razonamiento que ellos tienen. Y claro, Pablo no quiere ser acusado de eso, y él no enseña eso. Es por eso que dice que su condenación es justa. Entonces, aquí Pablo repite la objeción del versículo 5 en términos más claros para mostrar que estaban equivocados. Dios es justo al juzgar el mal.
ya sea el mal de Israel o el mal de los gentiles. Dios es siempre justo al juzgar el mal, y esa es la conclusión en el siguiente versículo, donde Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos, están bajo pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Tratando de justificarse, recuerda, donde estaba diciéndoles, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo si no los juzga a ustedes? ¿Sí? O sea, solo porque tenían esas ventajas no significa que no los va a juzgar a ustedes, los va a juzgar en el mismo nivel que a los gentiles, por otros, con otras, como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Por otros estándares. ¿Por qué? Porque los que veíamos en Romanos 2, los que tuvieron la ley van a ser juzgados por la ley, y los que no tuvieron la ley sin la ley van a ser juzgados. ¿Sí? Entonces no van a ser juzgados de la misma manera, pero van a ser juzgados ambos. ¿Sí? Y ellos lo que estaban haciendo es de que, pero nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido. Y dice, ¿somos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo pecado. Y esa es la conclusión a la que Pablo ya está cerrando, ¿sí? Ya está cerrando su conclusión de que todos estamos bajo pecado. Ya está cerrando la conclusión ya quitó varias objeciones que el pueblo de Israel podría haber dicho. Ya condenó al gentil, ya condenó al judío. Y ya está diciendo, todos estamos bajo pecado, amigos. Todos estamos bajo pecado. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos esto que yo te estoy ofreciendo, dice Pablo. La justicia de Dios. Todos necesitamos esta justicia de Dios. Todos necesitamos este Salvador, a este Jesús. ¿Sí? Porque todos estamos bajo pecado. ¿Sí? Ninguno está encima de otro. Estamos en el mismo nivel, hundidos en pecado. ¿Sí? No importa, es como si estuvieras en una piscina olímpica, de esas de que miden 5 metros, vamos a poner 5 metros, ¿sí? Y yo mido 1.80 y mi amigo acá mide 2.50. No importa cuánto midas. Al meterte a la piscina, los dos estamos estamos en la misma condición, hundidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Vamos a ver. 1:12. Ahí la dejo mejor. Sí, mejor ahí la dejo. Ya la próxima semana le damos del 9 al 20. Sí, ya va a ser un poquito más rápido. A partir del 10 al 17 va a ser así más rápido. Y ya nada más me tomo 9, 18, 19 y 20 para cerrar el argumento de Pablo, donde dice, ningún ser humano por las obras de la ley será justificado, ¿sí? Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, ¿sí? Y una vez que termina con eso, les voy a enseñar qué es lo que dice, ¿sí? Una vez que ya condena a todos y les dice, nadie puede, no hay justo, no hay bueno, su boca es su garganta es sepulcro abierto, su lengua engaña, ¿sí? Hay veneno de áspides debajo de sus labios, ¿sí? Después de que ya termine de condenarnos a todos, a tanto judío como gentil, y les dice, están pa'l perro todos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, como ya se los estuve enseñando en todos estos 3 capítulos anteriores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única manera en la que ustedes pueden ser justificados es gratuitamente, por su gracia, porque ciertamente no puede ser por sus obras, porque por sus obras ustedes están reprobados, manchados, llenos de veneno, llenos de mal, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados del Antiguo Testamento, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿sí? Porque es ahora este es el mensaje de ahora, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Me encantan estos versículos, desde el versículo 21 al 26, porque es toda una oración en la que no hay pausa, en la que Pablo está hablando así bien emocionado y diciendo todo esto, ¿sí? Pegadito, ¿sí?
Y dice que él quería ser el justo y el que justifica. ¿Sí? La misma justicia que te condenaba está de tu lado ahora. Por todo esto, ¿cómo? ¿Cómo es que Abraham fue justificado? No hizo ninguna obra que lo pudiera justificar realmente para ser salvo. ¿Cómo es que un animal, ofréceme un animal y ya? ¿La sangre de los animales era suficiente para erradicar sus pecados? No. Entonces, ¿cómo es que una persona podía ser justificada en el Antiguo Testamento? Porque sí había justificados. Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Pero ellos no tenían fe en Jesucristo, en la sangre de Cristo. Ellos tenían fe en lo que Dios les había revelado. Ellos tenían fe en lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Que hicieran. ¿Sí? Porque si te fijas bien, el mensaje de la cruz no está en el Antiguo Testamento. Pero sí hay justificados en el Antiguo Testamento. Abraham no creyó en la sangre de Jesús. Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo y su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? Esta fe, ya que llega a eso, va a ser hasta la semana de esta que viene a la otra, que vamos a llegar al versículo 21. Pero lo que hizo Abraham se le cargó a la cuenta de Jesús. Ya les había explicado, como un pago de tarjeta de crédito. No estás pagando en ese momento, no es dinero de verdad en ese momento lo que estás pagando cuando sacas algo con crédito. Pero a fin de mes tienes que ir a pagar lo que sacaste, ¿sí? A crédito. Entonces, así era en el Antiguo Testamento. Todos estos sacrificios, todas estas cosas que Dios les decía que hicieran, y ellos lo hacían en fe, ¿sí? Era contado como justicia. Era puesto a la cuenta de Jesús, y cuando llega Jesús, muere en la cruz, derrama su sangre, todo esto se quedó liquidado, exactamente. Entonces, es por eso que dice, todas estas cosas en el Antiguo Testamento las pasó por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira, ¿sí? ¿Qué es esto? De que en ese momento estaba Dios era el que estaba viendo, ¿sí? Este tiempo en el que podía manifestar su justicia. ¿Sí? Las personas no lo entendían. De hecho, en el libro de Job dice cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Ese era el misterio, esa era la pregunta del millón. ¿Sí? ¿Cómo? Un animal no me puede justificar. Y David se lo atribuía a la misericordia de Dios, pero en realidad él no entendía cómo. Y ya me estoy metiendo a estos versículos, pero hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Es para que se emocionen tantito. Ahí le cerramos, ahí le terminamos.